Señores, anoche yo me puse unas pestañas postizas que supuestamente duran un mes y no me han gustado para nada. Fue la primera vez que me las puse y ahora yo no sé qué hacer. Pasé la mañana completa tratando de quitarme estas pestañas con aceite, con todo. Y señores, no se quitan. Y miren, no sé si me las puse mal, no sé, pero unas están para un lado, las otras para el otro. Y ahora yo estoy como que a esperar un mes con estas pestañas calimuchas. Lo que me pasa a mí, solamente me pasa a mí. Pero bueno, chicas, como pueden ver, estoy sin nada de maquillaje y mi piel no está tan bonita como usualmente. Hay muchas personas que se me acercan y me dicen: Doralis, tu piel es perfecta, no necesitas nada, no necesitas maquillaje, no tienes poros, no tienes espinillas, no tienes ojeras, tu piel es perfecta de porcelana de revista. Y eso, como pueden ver, no es así. Mi piel últimamente ha estado en un estado de emergencia. Yo tengo como 400 problemas en esta cara y a veces quiero arrancarme la cara, guardarla en un lugar oscuro, muy lejano y volvérmela a poner ya cuando se recupere, pero no se puede. Últimamente yo estoy pasando, no sé, como que por un proceso súper raro en mi cara. La tengo súper seca en algunos lugares y súper grasosa en otros lugares. Tengo espinillas, tengo manchitas, tengo ojeras, siempre he tenido ojeras y dije, ¿saben qué? Les voy a compartir a mis hermosuras mis trucos y mis mascarillas naturales favoritas para pasar de una piel así, ceniza, seca y que da pena, a una piel hermosa e iluminada en cuestiones de minutos. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar el video, les tengo un sorteo, les voy a anunciar todos los detalles al final de este video, así que vamos a comenzar. Voy a comenzar hablando de la manera más obvia y fácil de tapar las imperfecciones y hacer que la piel se vea increíble. Pero por favor, no subestimen esta forma porque es la que te sacará de cualquier apuro, que es con ayuda de maquillaje. Ustedes ya saben que mi producto favorito ever es el corrector, pero ese corrector en particular de L'Oreal Full Wear es sencillamente lo mejor. Me tapa las ojeras completamente y hasta me sirve de base y para contornear la piel. Miren bien mi piel cómo se ve ahora, porque se va a transformar completamente. ¿Están listas? Estaré usando este color para las ojeras y este color para contornear. El más clarito se llama Chestnut 425 y el más oscurito para contornear se llama Caramel 400. Este corrector tiene una cobertura completa y ese poquito me da para taparme la cara completa. Yo uso una brocha para presionar muy bien el producto y difuminarlo. Este corrector es a prueba de agua, no es grasoso, no se transfiere, no se cuartea y es tan fácil de difuminar. Un producto que se difumine muy bien es muy importante para mí. Y señores, miren la diferencia de este lado de la cara y el otro. Miren qué bello me ha dejado la piel de este lado. Lo que más me gusta es que se ve natural y no parece que llevo maquillaje. Parece que tengo la piel naturalmente perfecta, cosa que no es así, ya sabemos, es muy obvio. Ahora les muestro rapidito cómo contorno la cara. Solo agrego unos puntitos en mis pómulos y difumino. Es así de fácil. Y como les dije, ese producto tiene muchísima pigmentación y siento como que me puse demasiado, pero como que me gusta el look, me gusta verme bronceada y más morenita, me encanta verme así. Y ahora, chicas, vamos a subir la música y a dedicar unos segunditos para admirar y modelar esta piel. Esos correctores de L'Oreal Full Wear vienen no en 5 o 10 o 15, sino en 25 tonalidades diferentes. Así que hay para todas, las rubias, las morenas, las trigueñas, para todas. Además, chicas, son muy baratos y los pueden encontrar o comprar en farmacias. Ok, hermosuras, me voy a quitar el maquillaje. Qué tristeza, ya me estaba acostumbrando a mi piel tan bonita y sedosa, pero les quiero enseñar mis métodos naturales favoritos para recuperar la piel. Desde quitar espinillas, rojeces, ojeras o quitar el aceite indeseado de la piel y dejar el cutis muy hermoso e hidratado. Yo he notado que los masajes en la piel ayudan a recuperar la piel increíblemente y el aceite de coco es el mejor ingrediente. Me encanta el aceite de coco. Lo que hago es que saco media cucharada de aceite de coco y se va derritiendo en mi cara. Y mi gente, yo estoy haciendo un tremendo desastre en este piso y también en la cara. La nariz no cuenta, así que no hagan esto, no lo intenten en casa. A los niños no lo intenten, por favor.
pero lo que hago es que froto muy bien el aceite de coco y comienzo a dar masajes circulares en la cara, y esos masajes ayudan a estimular la piel, aumentan la circulación, el aporte de oxígeno y nutrientes y reducen la inflamación como las espinillas y granitos. En el área de los ojos en particular yo doy palmaditas con la yema de los dedos porque Lord sabe que la necesito esta circulación en esta parte de la cara. Y ese aparato que ven aquí no es un vibrador, que mentes más sucias las de ustedes. Ay, Dios mío. Es un masajeador para la cara que tiene bolitas y que da vueltas y que se siente increíble en la piel. Ahora que mi piel está bien masajeada, retiro el exceso de aceite con una toalla. Y como pueden ver, mi cara ya se siente y se ve mucho más suavecita, así que siento que vamos por muy buen camino. Luego me gusta hacer un facial de vapor y para eso necesitarán poner agua en una olla como esta. Van a verter el agua en un envase de boca grande como este y a poner 2 cucharadas de vinagre de manzana que ayudará a balancear el pH de la piel. Ese pH loco que te hace crecer espinillas y que te pone la piel que ni le entiendes, y también va a ayudar a eliminar las células muertas, porque si ya están muertas, ¿para qué las necesitamos, verdad? También le vas a agregar 2 cucharadas de aceite de jojoba que tiene muchas vitaminas, ayuda un montón con el acné y equilibrar la producción de sebo, que es lo que te pone la piel grasosa. Y por último van a poner romero, que ayudará a cicatrizar, a humectar y huele sencillamente delicioso. Y así se ve la mezcla. Vas a acercar el contenedor a tu cara y a dejar que el vapor entre profundamente en los poros de la piel, la va a limpiar. Hay personas que ponen una toalla alrededor de la cara para hacer que el vapor entre aún mejor en la piel, pero se ve medio raro en cámara, así que vamos a dejar esto para otro momento. Y miren lo radiante que ya se ve mi cara, se siente más hidratada y se ve con más vida, se ve más iluminada, me siento más bonita. Para mejorar o aclarar las ojeras, uso té de manzanilla, que tiene propiedades aclaradoras que ayudan a unificar el tono de la piel y a disimular las ojeras oscuras, las ojeras que son bien notorias. Yo lo preparo como usualmente se prepara un té normal, lo pongo en una taza con agua caliente por 1 minuto y luego entro a la nevera. Yo en particular prefiero las bolsitas frías porque siento que se siente mejor en la piel, pero hay personas que la prefieren tibias. Y mientras estas bolsitas se enfrían, yo les quiero mostrar mi mascarilla favorita para las espinillas y zonas grasosas. Lleva media cucharada de canela en polvo y 1 cucharada de miel. Van a mezclar y mezclar hasta formar una pasta así. Y yo lo estaré aplicando solamente encima de las espinillas que como que me quieren salir y en las zonas bien grasosas de mi piel. Quizá en cámara no se pueda ver, pero yo tengo espinillas pequeñitas que están como que a punto de salir. De esas pequeñitas que casi no se ven, pero que duelen un montón, de esas. Tengo como 1 millón. También voy a aplicar en la frente, que se pone bien grasosa, aceitosa. A veces parezco un espejo. Me hago un maquillaje hermoso, se ve divino, pero la frente se ve más brillosa y eso va a arrancar el sebo y va a quitar la grasa de más. Mis bolsitas de té ya están frías, así que les voy a poner en las ojeras. Y una forma más fácil de hacer que las bolsitas y el agua y todas las hierbas entren bien en la piel es poniéndolas encima de los ojos y acostándose. Yo dejo la mascarilla por 10 minutos y el té en los ojos por 5 minutos y lavo con agua fría. Y señores, miren cómo me ha quedado esta carita. La mascarilla de canela ayuda a quitar toda la inflamación, las espinillas y sobre todo los tonos rojos que te dejan las espinillas en la piel. Te emparejará el tono de la piel y el té de manzanilla, ¿qué decirles? O sea, no tengo que decirles nada. Miren por ustedes mismas. Miren cómo me ha dejado esta área de las ojeras.
les voy a mostrar mi mascarilla hidratante favorita del momento. Lleva una hoja de aloe vera o sábila y yogur, puede ser cualquier sabor o cualquier marca. Me gusta quitarle toda la piel a la sábila, remojarla para quitarle un poco de la babosidad. Y pongo el cristal de la sábila junto con 2 cucharadas de yogur y mezclo. Va a quedar como una pasta así y se la van a poner en la cara completa. El yogur estaba frío, señores, y se siente tan relajante y tan delicioso en esta piel. Como pueden ver, yo no soy shy con la mascarilla. Entre más, mucho mejor. Esta mascarilla recomiendo dejarla por 10 a 15 minutos. Y mientras pasa el tiempo, voy a exfoliarme los labios. Lo que me gusta hacer es hacer una mascarilla de café y miel. Lleva 3 cucharadas de café, mejor si es café granulado, y 2 cucharadas o más o menos de miel. Esta mezcla quitará toda esa piel muerta y te dejará los labios viéndose rosaditos, lo que ayudará a que tu cara se vea mejor y con más vida. Ahora sí, tiempo de retirar la mascarilla con agua fría. Miren cómo se ven los labios, más rosaditos y saludables, lo que hace que mi cara se vea más alegre y se vea más saludable. A veces a mí me da un poquito de pena decir que mi piel se ve hermosa porque es como que presumir, pero vamos a ser honestas, ¿ok? Se ve linda y punto, o mucho mejor que cuando comencé, al menos, ¿sí o no? A veces nos quejamos de nuestra piel o que no tenemos dinero para comprar cremas o para hacernos faciales profesionales, pero en realidad tenemos todos los ingredientes que necesitamos a la mano de nosotras, en nuestras neveras, en nuestras despensas. Yo creo mucho en el poder de los ingredientes naturales y la naturaleza es demasiado inteligente y nos ha dado esos productos o esos ingredientes por una razón, así que hay que aprovecharlos. Tenemos que aprender a aceptar nuestras espinillas, nuestros granos, nuestras manchas, nuestras cicatrices, ojeras, aprender a aceptarlas y amarlas. No podemos andar por el mundo inconformes, infelices, deseando tener la piel, la cara, el cutis de la otra. Hay que amarse y aceptarse con las cosas buenas y con las cosas malas, ¿ok? Ahora vamos con los detalles del concurso. Señores, me he unido a L'Oreal para regalarles un año completo de productos gratis, en específico de los correctores Full Wear. Estaré eligiendo a 20 ganadoras. Los requisitos del concurso los estaré posteando hoy en mi Insta Stories, así que asegúrense de seguirme por allí. Les voy a dejar el link de mi Instagram en la descripción y todos los detalles nuevamente estarán en mis stories. Buena suerte, hermosuras, y hasta la próxima.